Un gusto de ver a cada uno de ustedes. Les abrazo en el Señor, contentos. El mundo abraza y dice feliz año nuevo, feliz año 2022. Qué diferencia que el pueblo de Dios pueda abrazarse, desear los parabienes en el Señor, pero considerar que su venida está próxima. Un año menos para que el Señor venga. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro. En el profeta Ezequiel encontramos aquella preciosa expresión que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepientan, que se vuelvan al Dios vivo y verdadero. Nuestro hermano Martín en un comienzo expresa, hay algunos que partieron en el 2021, no están. Hay algunos que terminaron en el 2022 sin salvación y comienzan este 2022 sin salvación. Usted debe considerar a aquel que fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque su paciencia está a puerta de la salvación, este camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos cantado un himno que hace referencia al hogar del Padre. ¿Usted quiere estar allá? Que este primer domingo de este año 2022 sea un día en que la palabra de Dios afecte su vida, afecte su corazón, y que sea su palabra, no lo que pueda decir yo, lo que pueda decir mi hermano Don Denis, que sin duda nuestra oración es para que Dios nos utilice como un instrumento para la pregonación, para la entrega del Evangelio, sino que sea la palabra de Dios la que afecte su vida y venga al conocimiento de la verdad y crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Qué dicha, qué bienaventuranza, qué gozo sería que usted comience este año 2022 con la certeza de la salvación. Nosotros los creyentes la tenemos. Podemos disfrutar que ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le gustaría tener esta certeza de la salvación? Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal al iniciar este año 2022. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su objetivo? Que su meta, su objetivo sea obedecer la palabra de Dios. Vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios en este primer domingo de este año 2022 en el libro de Apocalipsis. Vamos a considerar la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero vamos a mirar hacia la tumba, esta tumba que está vacía, esta tumba que nos testifica tres cosas, y las vamos a leer. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo número 4, vamos a mirar hacia la tumba. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Vamos a leer en el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a mirar ahora en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 1, pero el versículo número 17, cuando vio el Hijo del Hombre, expresa, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y ponga atención, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a leer en estos tres versículos que hemos leído, estos tres versos del Apocalipsis que hemos leído en esta primera parte. Miremos hacia la tumba, porque la tumba vacía nos testifica de lo que hemos leído. El que era, aquel que fue muerto conforme a las Escrituras, aquel que es, aquel que está sentado a la diestra del poder de Dios en alta majestad. Y como dice, el que ha de venir. Sí, porque nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, quien ha resucitado, ha de venir. Primero, a las nubes por su iglesia, por nosotros, los que creemos, los que tenemos esta salvación tan grande. Y vendrá una segunda vez, la segunda venida, cuando sus pies se posen en este mundo y todo ojo le verá. La primera venida, reservado para los ojos de los que creemos en el Señor Jesús. El que es, y que era, y que ha de venir. Y como el versículo 8
esta revelación que fue entregada a través de este mensajero, esta revelación que le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo y que se le entrega a su siervo Juan, expresa: yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Grande es este misterio de la piedad, el Todopoderoso, grande es este misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Su Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne, el Todopoderoso. Cuando contemplamos hacia la tumba que está vacía, nos testifica que hubo un hombre justo, santo, y que en Apocalipsis, el capítulo número 5 y el versículo número 5 expresa que uno de estos ancianos, al ver Juan que lloraba mucho, al ver que el que estaba sentado tenía un rollo con 7 sellos, y se preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Juan lloraba mucho. Y uno de los ancianos dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué ha vencido? Ahí está, nuestro Señor Jesús. Y la tumba vacía testifica de aquel que ha vencido. Porque vamos a considerarlo, ese primer día de la semana, temprano en la mañana, cuando las mujeres van hacia el sepulcro, ¿con qué se encuentran? Con la piedra removida y una tumba vacía. El Señor Jesús había resucitado. El Señor Jesús había vencido. ¿Para qué? Sin duda, para abrir el libro, desatar los 7 sellos. Vamos ahora a ir al Evangelio según Juan, en el capítulo número 19. En Juan, el capítulo número 19, dice la palabra de Dios, considerando aquel que es, aquel que era y el que ha de venir. Dice la palabra de Dios ahí en Juan, el capítulo 19 y el versículo número 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Hay que recordar que el Señor fue puesto en medio de 2 malhechores. Él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con 2 ladrones. Fueron donde este primer ladrón, como hemos leído acá en el versículo 32, y le quebraron sus piernas. Fueron en el segundo, que había sido crucificado con él, y también hicieron lo mismo. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice, y él sabe que dice la verdad, porque también, para que vosotros también creáis. Ponga atención a este objetivo que la palabra de Dios ha dejado establecido en las Escrituras. Aquel testigo dice que esto es verdadero. Él fue testigo de cómo el Señor no le quebraron sus piernas, en cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios allá en el Salmo 34, versículo 20, cuando expresa que no será quebrado hueso suyo. Nuevamente se cumple lo que el Señor establece ahí en Mateo 3:15. Deja que es necesario que se cumpla toda justicia sobre él. Bueno, cuando fueron sobre él, el Señor ya había entregado su vida. Había cumplido lo que él había dicho: tengo poder para entregar mi vida. Y luego, el primer día de la semana, se va a cumplir, donde él dice: y tengo poder para volverla a tomar. Van estos hombres, movidos por estos sacerdotes que procuraban guardar el día de reposo y necesitaban que aquellos cuerpos fuesen retirados. Pero cuando llegan al Señor, el Señor ya había expresado: consumado es. He aquí todo está
está perfeccionado. El Señor fue el sacrificio que fue entregado una sola vez y para siempre, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está, nuestro Salvador crucificado, aquel que te quiere salvar de tus pecados, porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y en Cristo, aquel que resucitó, tú puedes encontrar vida y vida eterna. Dice, para que vosotros también creáis. La palabra de Dios quiere que tú creas en aquel que dio su vida en rescate por muchos. Aquel, como cantamos en un himno muchas veces en la cena del Señor, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Sí, Él se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y te dice a ti, como hemos leído, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Y ponga atención, porque previamente, para que se cumpliese la Escritura, el Señor dijo, tengo sed. Luego de haber bebido, entregó su espíritu al Padre. Nuevamente la palabra de Dios destaca, para que se cumpliese la Escritura, y dice el 36, no será quebrado hueso suyo. Salmo 34, 20. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahí está el Señor crucificado, sus manos y sus pies, con aquella corona de espinas, su costado es traspasado, donde sale sangre y agua. Pero no fue quebrado hueso suyo. Y el Señor había ya entregado su vida. Había derramado, y con temor lo digo porque en la cruz de Cristo, en el relato de los evangelios, no hay mención de sangre derramada, excepto este costado que es traspasado, donde sale sangre y agua, pero derramó su sangre, entregó su vida para remisión de pecados, para que usted acuda a Cristo. Y Dios, que es amplio en perdonar, perdone tus pecados. Por la obra que el Señor Jesús hizo en aquella cruz de vergüenza, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, vamos a mirar ahora el versículo 38. El Señor Jesús ya fue crucificado, Él entregó su vida, y ahora dice el versículo 38, de este hombre de José de Arimatea, que el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, expresa que era un varón bueno y justo. Interesante considerar cómo se refiere a José de Arimatea como un varón bueno y justo. Y dice el versículo 38, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El relato en paralelo en los evangelios nos muestra que él llevó una sábana nueva y envuelve al Señor Jesús. Menciono una consideración que ha sido de contemplación durante el año que pasó. Pensaba qué mensaje podríamos dar este primer domingo del año, y recordaba que el 2021 fue un año en que personalmente estudié mucho los milagros del Señor Jesús. Y pensaba, ¿qué podemos ver este 2022? Decía, las parábolas. Pero bueno, el Señor es el que guía, Él muestra los corazones, lo que hemos de compartir. Pero fíjese, hay un pensamiento que ha calado profundo en mi corazón y que se lo comparto nuevamente. José de Arimatea envuelve al Señor en sábanas. El misterio de la piedad que fue encarnado, al nacer fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Acá es envuelto en una sábana y es puesto en una tumba que era nueva, donde nadie había sido puesto anteriormente. Un huerto que quedaba cerca de donde el Señor Jesús había sido crucificado. Y dice también que está Nicodemo, este Nicodemo que fue secretamente de noche a Jesús, y que el Señor le dice, no te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Y aquí está Nicodemo, el que antes había visitado de noche a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, y ponga atención, según la costumbre
es costumbre sepultar entre los judíos. Y esto es interesante, porque la costumbre de los judíos también nos muestra aquel que resucitó. ¿Por qué? Era costumbre en esos tiempos, en el siglo primero, entre los judíos, que el cuerpo del difunto fuese envuelto, puesto en una sepultura, pero era puesto en un lugar en donde los familiares iban por aproximadamente 7 días para hacer lamentación por el difunto. Y había un lugar especial junto a donde era puesto, en este lugar donde luego iban a ser sepultados, un lugar que les permitía levantar sus manos, mirar al cielo y expresar: bendito sea Jehová nuestro Dios. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Por eso las mujeres, el primer día de la semana, como podemos encontrar más adelante, especialmente ahí, y para eso les invito a que vayamos a Lucas, el capítulo 24, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Iban con estas especies aromáticas, porque durante 7 días iban a hacer lamentación por aquel que había muerto. Las mujeres habían olvidado lo que el Señor Jesús había dicho. Porque el ángel luego se lo recuerda: acordaos de lo que os habló en Galilea. Porque estas mujeres, después del día de reposo, van rumbo al sepulcro, como era la costumbre entre los judíos, para hacer lamentación por aquel que había muerto. Y expresar estas palabras: bendito sea Jehová nuestro Dios. Luego de estos 7 días, esta tumba era cerrada. Luego de un año eran extraídos los huesos y puestos en un osario, que era un sepulcro más pequeño donde eran puestos los huesos, y ahí quedaban para siempre. El Señor Jesús no vio corrupción. El Señor Jesús no estuvo los 7 días, como era la costumbre en el pueblo de Israel, donde hacían lamentación por él, donde llevaban especies aromáticas para disminuir el hedor de lo que significa un cuerpo en descomposición. El Señor Jesús no fue puesto en esta tumba, ni luego fue retirado sus huesos para ser puesto en un osario y para estar en ese sepulcro para siempre. No, porque el Señor Jesús resucitó, triunfante y victorioso. Cristo, las primicias, como dice Primera de Corintios, que luego vamos a leer. Y dicen la palabra de Dios aquí en Lucas, el capítulo 24 y el versículo 2, que hallaron removida la piedra del sepulcro. La hallaron removida. Los hombres previamente habían hablado con Pilato y le habían dicho que el Señor había testificado que el tercer día iba a resucitar, y expresan: no vaya a ser que sus discípulos vengan y roben el cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que hace Pilato? Ahí tienen una guardia. Una guardia, el sello romano, está la roca, y dentro de aquel sepulcro está puesto el Señor. Por eso estas mujeres se preguntan: ¿quién nos removerá esta piedra? Ellas querían ir a hacer lamentación por el Señor Jesús. Cuando llegan, dicen que hallaron la piedra removida, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Interesante la expresión de que Lucas expresa acá, porque anteriormente se había mencionado en el caso de Juan el cuerpo de Jesús. Acá se refiere a él como el cuerpo del Señor Jesús, aquel que iba a ser exaltado hasta lo sumo. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Hemos leído en el libro de Apocalipsis, en el comienzo: el que vivo y que estuve muerto. Estos varones testifican: ¿por qué buscáis? Hemos leído: de los muertos, entre los muertos, al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Y ponga atención acá. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Seguramente habían olvidado esta declaración
que el Señor les dio y que está escrita ahí en Lucas 9, versículo 22, cuando anunciaba su muerte y su resurrección. Porque iban a un sepulcro para hacer lamentación por el Señor, ungir el cuerpo, vertir especies aromáticas para continuar durante 7 días aquel ritual. Pero estos varones les dicen, acordaos de lo que os habló. Es necesario que sea crucificado y que resucite al tercer día. El versículo 8 expresa, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estimados oyentes, y aquellos que, y saludamos, no lo hicimos en un comienzo, aquellos que están a través de YouTube escuchando, y ustedes también a través de Zoom, el Señor ha resucitado. El Señor Jesús triunfó sobre la muerte y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. El santo que no vio corrupción, que no tuvo que estar y no conoció la costumbre de los judíos al momento de sepultar. Él estuvo en aquella tumba, pero el tercer día, el primer día de la semana, resucitó triunfante y victorioso. Y esto es para que creáis, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un milagro. Porque el Señor Jesús ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado a aquella pequeña expresando, talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Pero Él resucitó triunfante y victorioso. Cristo, las primicias. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo número 15. Primera de Corintios, el capítulo 15 expresa, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos ahora al versículo número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en el hombre, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estimados oyentes, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así, por uno, por aquel que resucitó, como dice acá, por un hombre la resurrección de los muertos. Estimado oyente, la palabra de Dios le muestra a usted que usted está muerto en sus delitos y pecados y que usted está destituido de la gloria de Dios y que la comunión con Dios está rota porque Dios es muy limpio de ojos para ver y tolerar el pecado, pero Él nos entrega un don inefable. Lo cantamos en la escuela dominical. Oh, qué regalo precioso que Dios nos dio. Llena mi alma de gozo. ¿Usted quiere estar gozoso en este año 2022 que se inicia? La palabra de Dios dice, crea en aquel que resucitó triunfante y victorioso, en aquel que fue muerto por tus pecados, que fue sepultado, aquel santo que no fue quebrado hueso suyo y aquel santo que tampoco conoció y vio la corrupción, porque resucitó al tercer día, el primer día de la semana, aquel por el cual está la resurrección de los muertos, aquel por el cual en Cristo todos serán vivificados. ¿Usted quiere ser vivificado? ¿Usted quiere tener vida eterna? Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal y podrá disfrutar de esta hermosa promesa, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Que este primer domingo del año sea contemplando a aquel que resucitó, aquel que dejó atrás aquella tumba que nos testifica de aquel que era, y aquel que es, y aquel que ha de venir, el Santo, aquel que resucitó triunfante y victorioso, aquel que venció y que es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje del Evangelio?
crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Que el Señor prospere su palabra, y como dice Isaías, su palabra a él no volverá vacía, porque la envía para que sea prosperada. Que el Señor prospere su palabra en cada uno de sus corazones, especialmente en aquellos que no son del Señor. Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Que el Señor prospere su palabra.